Kurumada engañó a los fanáticos. Sí, exactamente lo que acabas de escuchar. Tal y como lo imaginé en el capítulo 109 de Next Dimension, el autor Masami Kurumada nos troleó a todos. Desafortunadamente, el Caballero Serpentario todavía está vivo y no fue golpeado por la daga dorada en la lucha contra Ikki de Fénix. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los 7 mejores troleos de Masami Kurumada hacia los fans. Sí amigos, prepárense porque veremos varias cosas raras en este video. ¿Les agrada el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. Asclepios de Ofiuco sigue vivo. Así es amigos míos, así es. Como se ve en el título e introducción de este video, comencemos hablando del troleo más reciente de Masami Kurumada, donde el autor de Caballeros del Zodíaco nos troleó en Next Dimension. Más precisamente, hablo del capítulo 109 de esta saga, donde Ikki de Fénix decide matar a Asclepios de Ofiuco, el 13º Caballero Dorado. Asclepios es el espíritu maligno del primer Caballero de Ofiuco de la era mitológica, que ha poseído el cuerpo de Odiseo, el Caballero de Ofiuco del siglo XVIII, y está intentando matar a la Athena Saori del futuro. Ikki de Fénix, a pesar de que está en deuda con Odiseo, quien le salvó la vida, decide luchar contra Asclepios, quien ahora tenía el poder equivalente al de un dios. Ikki empuña la daga dorada, también conocida como la espada de Crisos, que le entregó el patriarca del santuario del siglo XVIII. En el capítulo en cuestión, Ikki de Fénix se acerca a Asclepios y aparentemente lo golpea con la daga de Crisos. Sin embargo, como ya se imaginan, al no mostrarse la escena desde un ángulo favorable, era muy posible que el golpe no hubiese alcanzado a su objetivo, y en el capítulo 109 se nos revela que Ikki realmente no consiguió detener al 13º Caballero Dorado. En el último momento hubo una distorsión espacio-temporal, donde Asclepio consiguió salvarse en el último momento. Curiosidad número 2. Las brechas infinitas de la saga Next Dimension. Mis amigos, como sabemos, la saga Next Dimension ha pasado por interminables pausas desde su lanzamiento a principios del 2006. Next Dimension es la saga oficial y canónica tras la saga Hades, Fase Elíseos, donde Masami Kurumada muestra toda la historia de qué ocurrió después de que Seiya fuese golpeado por la espada de Hades. Esta historia ignora los eventos oficiales de la película Saint Seiya, el prólogo del cielo, contando cómo sería la versión de esta historia en la visión de Masami Kurumada. En Next Dimension conocemos a versiones canónicas de los personajes de Artemisa, la diosa de la luna, y Toma, que aquí sería el ángel del sueño, y no Toma de Ícaro como en la película. Pero el gran troleo aquí son las enormes lagunas que hace Kurumada en la historia. Siendo una historia que inició en el 2006 y ahora, en el 2023, sigue sin concluir, teniendo hasta el momento 110 capítulos lanzados, estamos a solamente 8 capítulos del final. Pero adivinen qué amigos, tendremos otra pausa para el lanzamiento de estos 8 capítulos finales. La promesa era que los últimos 16 capítulos se estrenarían durante el año 2023 a partir de abril, cuando tuvimos el estreno de la película live action. Pero aparentemente esos planes han cambiado y ahora, después del lanzamiento del capítulo 110, tendremos otra pausa indefinida para lanzar los 8 capítulos finales. Esto es una decepción gigantesca para aquellos que son fans de la obra, pero ya estamos acostumbrados a que esta franquicia nos decepcione y nos engañe. Curiosidad número 3. El extraño Máscara de la Muerte. En 2014 tuvimos el estreno mundial de una película en 3D sobre los Caballeros del Zodíaco. Esa película fue nombrada Saint Seiya, la leyenda del santuario, siendo una película con una buena animación, escenas de lucha muy interesantes y en su mayoría diseños de personajes muy interesantes. Los desarrolladores consiguieron traer una versión nueva de los Caballeros de Atena, con apariencia más actual, más robusta y más detallada, pero que a mi forma de ver no desagradó al público porque tenían un aspecto muy interesante, a veces hermoso en la mayoría de casos. Incluso las apariciones de los Caballeros de Oro, como Ayoria, Aioros, Camus, Saga y Mu, tuvieron sus mejores apariciones dentro de la historia hasta el momento.
pero como no podía faltar, tenía que haber algún troleo en esta película. Cada batalla y desarrollo de personaje está muy bien aquí, pero sabemos que es una película muy movida, por eso quisieron abarcar las 12 casas en una sola película. Y sabemos que la historia, hasta que llegó a la Casa de Cáncer, iba perfecto. Incluso el aspecto de Máscara de la Muerte no es algo que desagrade, con fuertes referencias a Jack Sparrow de la película Piratas del Caribe. Pero en un momento, el Caballero Dorado se vuelve una especie de cantante, haciendo un especial musical al estilo de Disney, donde incluso las horribles caras que cuelgan de Cáncer se convierten en coloridas máscaras parlantes. Esta es una escena vergonzosa que me molesta muchísimo, chicos, siendo así una de las peores escenas de Caballeros del Zodíaco en todos los tiempos. Curiosidad número 4. El Megazord de Géminis. Sigamos hablando de la película de la Leyenda del Santuario, donde tenemos otra escena muy mala, además de la armadura de Géminis, que es mitad dorada y mitad negra. Una idea que sería genial si esta armadura no fuese una combinación de una armadura dorada y de una Sapuri, pero hasta donde sabemos, la idea era representar la doble personalidad de los gemelos, uno bueno y otro malo. En un momento, los Caballeros Dorados sobrevivientes intentan ir a donde está Saga para tratar de detenerlo, ya que era un traidor. Sin embargo, la estatua gigante de Anubis, que es un dios egipcio, cobra vida para atacar a los Caballeros Dorados. Mientras tanto, Seiya de Pegasos luchaba contra Saga de Géminis, pero en algún momento, el Caballero Dorado ataca con la explosión galáctica. Entonces Pegaso une las partes de las 5 armaduras de bronce en su brazo, formando casi un arma de los Power Rangers que consigue detener la explosión galáctica de Saga. Entonces, en ese momento, Saga despierta una forma gigante y malvada, una especie de monstruo con varios brazos y espadas, algo que nunca habíamos visto en la historia de Caballeros del Zodíaco. Entonces, en esa pelea, Seiya también utiliza la armadura dorada de Sagitario, que por alguna razón tiene forma de centauro, para ser usada por el caballero. El motivo no lo sabemos. Desde el comienzo, usa la armadura normal y no con esta forma de centauro. Entonces, Saga es derrotado tras recibir una flecha de Sagitario, que también contó con una nueva escena para esta versión. Curiosidad número 5. La satirización del Caballero de Géminis. Otro mal chiste fue hecho por Kurumada con el Caballero de Cáncer de la saga Next Dimension. Death Toll, de Cáncer, es el Caballero de Géminis en el siglo XVIII. Su personalidad es muy diferente al de Máscara de la Muerte de Cáncer. No es tan malvado, y mucho menos tan poderoso como el Caballero del siglo XX. Pero hasta ahora, todo bien. Death Toll es un caballero dorado que se ve a sí mismo como una mujer, una doncella real, y sobre esto mantienen una conversación con Odiseo de Ofiuco. Pero, a pesar de todo, Death Toll sigue siendo tratado como un hombre, y solamente él mismo se trata como una dama. El rostro de Death Toll no es hermoso como el del Caballero de Piscis, ni siquiera es común como el de los demás Caballeros Dorados. El Caballero de Cáncer tiene una cara fea y nada femenina, lo que lo aleja cada vez de cómo se siente realmente. Esta es una historia que es muy difícil de entender para la mayoría de personas, y algo totalmente diferente a lo presentado por Kurumada. Un nuevo contexto y fuera de la realidad para muchos fanáticos, pero de repente el tío Kurumada decidió trolearlos a todos. Él satiriza cada vez más a Death Toll y lo hace cada vez más feo y grotesco. El caballero pierde el cabello, revelando que realmente era calvo y usaba una peluca. Pierde su nariz, tiene el cuerpo contorsionado como una bola. Está completamente humillado en la narrativa, siendo el único caballero dorado que ha pasado por esto y que después de ser convertido en una pelota, todavía no desea volver a la normalidad y sigue saltando. En particular, creo que esta es una de las decisiones más improductivas de Kurumada en una historia de personajes que se construyen de forma tan diferente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por favor, déjenlo en los comentarios. Curiosidad número 6. El remake de Caballeros del Zodíaco. Hace unos 6 años se anunció un remake de Caballeros del Zodíaco y se nos revelaron pocas pistas a los que éramos fans de la serie. Con el tiempo, los rumores que aparecían en internet iban en aumento. Se anunciaba que sería una reedición de la historia clásica, basada en puntos del manga. Esto fue algo que realmente sorprendió a todos, y los fanáticos comenzaron a imaginar que la historia sería igualmente canónica a la del manga, fielmente contada. Se han revelado algunos bocetos y diseños de personajes. El artista Nichi Terumi fue el responsable de estos dibujos,
y ella, como una gran fan de Caballeros del Zodíaco, aportó un rasgo un poco más personalizado, pero manteniendo ese aspecto de Shingo Araki, el famoso diseñador de los personajes responsables del primer anime de Caballeros del Zodíaco. Sin embargo, poco antes de que se estrenase un tráiler, se revela que esta serie, en realidad, se haría en formato 3D y sería estrenada por Netflix. Y cuanta más información llegaba, peor se ponían los fanáticos. Cuando vieron que Sean de Andrómeda ahora era una mujer y no el caballero que una vez conocimos, hubo una gran decepción. Y aunque la historia no tenía base en el manga clásico, era algo nuevo, buscando captar nuevos fanáticos. Pero fue un fracaso total, una avalancha de críticas negativas y la destitución del guionista principal, responsable de estos cambios tan drásticos. Sin embargo, en la segunda temporada intentaron volver hacia atrás, trayendo más aspectos de la historia del manga y profundizando en personajes poco usados de la franquicia, como por ejemplo el maestro Dadairos de Cefeo, que entrenó a Sean, y también la amazona Yune de Camaleón. Curiosidad número 7. La película live action. La película de Caballeros del Zodíaco se anunció hace unos 7 años. Fue grabada y producida poco antes de la pandemia. La producción de la película tuvo que detenerse, precisamente por la pandemia mundial que tuvimos en el 2020. Es por eso que la película se completó un poco después del 2022 y se estrenó en abril del 2023. Los Caballeros del Zodíaco live action fue algo que también decepcionó gravemente a los fanáticos de la saga. En primer lugar, porque no sonaba como una idea tan mala, sobre todo con un actor tan genial para ser Seiya, que es Mangeyo Arata. El primer póster representaba la sombra de la armadura de Pegaso, siendo un atuendo muy similar al de un Kamen Rider. Y tras este cartel, sabemos que se descartó esta aparición y poco a poco se fue desvelando los actores y el guión. Un motivo para que fuese una gran decepción fue sin duda su insistencia en el error, haciendo una película basada en la fallida serie de Netflix, recuperando personajes como Gurath y los tecnológicos Caballeros Negros, e incluso trayendo versiones mal hechas de las armaduras de Pegaso y de Fénix. Una película que tenía de todo para hacer un reinicio en la franquicia y terminó convirtiéndose en otro fracaso para la colección. Y aquí tenemos una idea. Toei Animation, no intentes reinventar lo que funcionó, no intentes reinventar la rueda. Una rueda cuadrada ya existe, pero no funciona. La rueda tiene que girar y para eso debe ser redonda y con un eje en el centro. Entonces, cuando vuelvan a hacer algo de Caballeros del Zodíaco, concéntrense en lo que salió bien, rehagan y rehagan lo que tuvo éxito y escuchen lo que piden los fans. Complacer a los fans verdaderos es el camino hacia el éxito de esa historia que tanto amamos. Amigos, ¿les gustaron estas curiosidades? Por favor, díganme en comentarios qué piensan y cuál de estos puntos los ofendió más. Gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?